Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy peculiar. Vamos a hablar sobre la colección Vientos del Pueblo que al fin, después de un par de meses, junté completa, que son los 55 tomos que sacó el Fondo de Cultura Económica a menos de 20 pesos y que básicamente son el punto central del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para promover la lectura. Aquí tengo los 55 tomos, son estos que están aquí. Y pues vamos a hablar. Todos cuestan menos de $1, todos son de escritores fantásticos y vale la pena mencionar que hay varios premios Nobel que están dentro de esa colección. Pero miren, antes de comenzar me gustaría que se suscribieran, me gustaría que me regalaran un like, es súper fácil, no les cuesta nada, hay un botoncito abajo que dice suscribir, una manita que es para darle like. Me gustaría que me hablaran de qué temas quieren que platiquemos en el canal. Bueno, miren, antes de que comencemos, no voy a poder hacer una reseña de los 55 libros a menos de que queremos que este video tarde 2 días. Así que como no queremos que tarde 2 días, solamente los voy a mencionar rapidísimo y si vale la pena mencionar algo de ellos, lo voy a mencionar. Así que los voy a ir mostrando, voy a ir diciendo cuánto cuestan y ahí está. Bueno, vamos a comenzar con el primero. Se llama La muerte tiene permiso de Edmundo Valadez y ahí está. Cuesta 9 pesos, una obra fantástica de un cuentista de Guadalajara. La siguiente tira de libros cuestan 11 pesos. El almohadón de plumas de Horacio Quiroga, un cuentista uruguayo fantástico que posiblemente el cuento moderno latinoamericano esté basado en este autor y básicamente en este cuento. Vamos con el que sigue, que es Los 33 Negros de Vicente Riva Palacios, una historia sobre la rebelión de negros en Veracruz en contra del mundo español, una joya fantástica. Y ahí está. Nos vamos con una biografía de Gustavo Madero hecha por Ignacio Solares, una biografía sobre el hermano del presidente de la República y sobre el fin trágico que tuvieron los dos. Otra joyita que está por aquí, Rayo McCoy de Rafael Ramírez Heredia, un cuento fantástico sobre la vida de los boxeadores en México y sobre cómo pues de repente pueden tocar el cielo y de repente pueden estar en el espacio más miserable de México. Vamos ahora con los libros que cuestan 12 pesos. Quiero comentarles que esta serie de 12 pesos son la más larga y también una de las más interesantes. Vamos con Dochera de Edmundo Pasoldón, un escritor de origen boliviano, vale mucho la pena conocerlo. Nos vamos con George y el Dragón de Bernardo Fernández Beff, que es un ilustrador y un cuentista fantástico que tengo el gusto de haber conocido. Nos vamos con La Madre del Metro y otros cuentos de Óscar de la Borbolla, un proceso relativamente interesante sobre cuentos de un poeta muy muy conocido en México por 12 pesos. Vámonos con esta biografía de Leonardo Vicario, escrita por Alejandro Rosas, un autor mexicano nacido en 1969, una biografía importantísima, bien hecha de un héroe olvidado de la independencia mexicana. Nos vamos con Chile, Juventud Rebelde de Ariel Dorfman, un libro de crónicas sobre la revolución que hicieron los estudiantes en Chile en favor de un montón de cosas, de los estudiantes, de los mapuches y de cualquier tipo de cosas. Vale la pena conocerlo. La dama y el perrito de Antonín Chekhov, uno de los mejores cuentos de la literatura rusa y para muchos uno de los mejores cuentos de la literatura universal. Antonín Chekhov es de esos autores que debieron de haberles dado el premio Nobel y que nunca se los dieron. Una joyita de José Carlos Mariátegui, una obra que se llama Chaplin, que es un ensayo sobre marxismo y sobre socialismo, hecho a partir de las películas de Chaplin, muy bien desarrollado, un autor peruano poco conocido en México y por 12 pesos te llevas esta obra. Una de las verdaderas joyas de esta colección, hablamos de cómo Guadalupe bajó la montaña y todo lo demás, de Ignacio Betancourt, un cuentista de origen potosino, y que es un cuento increíble de 4 o 5 teporochos que deciden robarse la imagen de la Virgen de Guadalupe y al final van a cobrar 5 pesos por cada persona que llegue a visitar la imagen. La trampa de Rogelio Guedea, un autor de origen colimense que habla sobre pues estos cuentos sobre caciques y sobre la violencia y sobre cómo sobrevivir al fenómeno de la violencia. Yo soy Fontarrosa de Juan Villoro, una joya fantástica. Como todos sabemos, Juan Villoro también es muy fanático del mundo del fútbol
Y pues esto es una biografía de un jugador de barrio que tiene prácticamente todo para triunfar por 12 pesos, una joya fundamental. Eh, con tinta sangre de Juan Sasturain. Es un autor argentino muy importante y en este libro se hace una revisión de los fenómenos argentinos relativamente interesantes, sobre todo la violencia en el siglo XX. Este libro que se llama Vidas Criminales, ahí está, no se alcanza a ver, Vidas Criminales de Juan Madrid, un autor español de lo más destacado. Esta novela, que básicamente es una novela de detectives, muy breve, por 12 pesas, editados en el Fondo de Cultura Económica. Esta, que es otra de las grandes joyas, que se llama Lógica o Los Ejércitos de la Noche, de Fabrizio Mejía Madrid. Como todos sabemos, es un escritor muy famoso, nacido en finales de los años 60, y vale la pena mencionar que habla sobre los ejércitos paramilitares en Oaxaca y es una obra verdaderamente interesante. Esto que no lo conocía, que se llama La Balanza de los Balek, una obra de Heinrich Böll sobre la revolución, sobre la posguerra en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, y básicamente sobre todos los horrores que tuvo que vivir Alemania, la hambruna, la miseria, el hecho de haber perdido una guerra, el ejército derrotado, las industrias derrotadas, todo este tipo de cosas muy bien logrado y una ilustración fantástica de Eco. Inés Arredondo con este cuento que se llama La Tsunamita, una joya fantástica, y revivir a Inés Arredondo básicamente en un cuento fantástico de origen bíblico. También vale la pena mencionar que La Tsunamita viene dentro de un libro que se llama Río Subterráneo, una joya de la literatura mexicana. Igual en un momento de estos volvemos a comentar. Subasta de María Fernanda Ampuero, una autora de origen boliviano, y pues, sobre el mundo de los gallos, sobre el mundo de las peleas, sobre los palenques, sobre todo lo que se desarrolla en torno a ese mundo y la violencia que está siempre presente en estos lugares, todo por 12 pesos. Esta, que es una joya, que se llama Chaco, de Liliana Colanzi, una autora muy conocida, nacida en los años 80, de origen boliviano, que ahora vive en Nueva York y que tiene una de las plumas más interesantes de Latinoamérica, y se la va a usted llevar por 12 pesos. Esto, que también es una joya muy interesante, Luis Hernández Navarro con La Primavera Magisterial, hablando sobre la fundación de la Coordinadora Nacional de Maestros y hablando sobre pues, la revolución que hicieron los maestros en los años 80 para los logros magisteriales y sindicales. Vamos con una premio Nobel que está en esta colección, también por 12 pesos, Gabriela Mistral, una obra muy conocida y que nos permite conocer uno de los grandes independentistas de América Latina, con la pluma de Gabriela Mistral, que es verdaderamente una joya. Premio Nobel, la primera premio Nobel latinoamericana en el mundo. Vámonos con un cuento de Navidad de Emilio Carballido, un cuento relativamente interesante sobre un Santa Claus bueno y un Santa Claus malo. La pluma de Emilio Carballido, que siempre tiene esta peculiaridad de que está muy afiliada hacia el teatro, muy afiliada hacia la crítica, pero este cuento verdaderamente se ríe uno muchísimo. Y nos vamos con la noche del 15 a la madrugada del 16, un libro de Luis Castillo Ledón, un autor que básicamente escribió este libro en el Porfiriato y que nos habla sobre la independencia en México, que vale mucho la pena conocer. Este es el último de la colección, que cuesta 12 pesos, y ahí está. Ahora vamos con uno que cuesta 13 pesos, que es este. La batalla de Zacatecas, de Alberto Calzadillas Barrera. Una crónica fantástica sobre una de las batallas de la revolución más importantes, posiblemente la que definió el fin del villismo y el auge de Álvaro Obregón como uno de los grandes líderes de la revolución. Y vale la pena mencionar que todos estos textos están narrados pues en primera persona, porque la persona que estuvo en esta batalla vivió, participó y fue uno de los partícipes, digamos. Así que vale mucho la pena comenzarlo. Es una de las obras que cuesta 13 pesos. Y ahora vamos con esta que está aquí, que es la obra que cuesta 14 pesos. Todos estos libros que están aquí cuestan 14 pesos. No hay más, no hay menos. Pero vamos a darle, porque si no esto se va a volver complicado. Este libro, que se llama 9 noches con Violeta del Río, de Leonardo Padura, es una joya verdaderamente, que descubre posiblemente esta etapa de La Habana, donde varía más
más logros, donde La Habana tenía todavía esta vida nocturna tan interesante, y con la pluma de Leonardo Padura es una joya. Nos vamos con Los Convidados de Agosto de Rosario Castellanos, una novela fantástica, yo creo que es de los cuentos más hermosos de la literatura mexicana. Tiene un texto muy feminista, un texto sobre las personas que quieren huir de sus pueblos, entre ellos yo. Vámonos con Ciudad Quebrada de Huberto Musacchio, una obra que nos permite reflexionar sobre el temblor de 1985 en la Ciudad de México, contada como una crónica periodística, cuesta 14 pesos. Nos vamos con este ruido que se llama Ruido Gris de Pepe Rojo, y no lo he leído, pero creo que es un cuento. Vámonos con esta cosa que se llama Esfumato Azul de Lía Barceló, un texto relativamente interesante sobre una serie de asesinatos que se tienen que ir resolviendo y que vale mucho la pena ir conociendo. Tiene un lado periodístico, tiene un lado de novela negra, tiene un lado detectivesco y vale mucho la pena conocerlo. Una cosa que yo creo que todos los mexicanos deberíamos de leer y conocer, que son los Sentimientos de la Nación, la primera constitución de América Latina, que nos permite conocer el pensamiento de José María Morelos y Pavón, un texto fantástico en donde se prohíbe la esclavitud, se prohíben muchas cosas. El sitio de Cuautla, que también habla de José María Morelos y Pavón, pero esto contado por la pluma de Heriberto Frías, uno de los mejores textos de la literatura militar. Sin duda, Heriberto Frías es y será siempre un referente. Los mártires de Tacubaya, un texto de Juana Mateos y que nos permite reflexionar sobre los excesos de la revolución entre conservadores y liberales, de los asesinatos, de la violación constante de los derechos de las otras personas. Nos vamos con Apuntes para mis hijos de Benito Juárez, una joya fundamental que también son de estos textos que todos los mexicanos deberían de conocer. Es la autobiografía de Benito Juárez contada por él mismo en primera persona y que vale muchísimo la pena que la conozcan y que reflexionemos acerca de ella. Nos vamos con otra cosa que se llama Gaitán vive bajo los puentes de Cristian Valencia, una novela sobre el proceso de paz en Colombia que nos permite conocer pues cómo Gaitán siempre estuvo del lado del pueblo, este tipo de cosas. Una novela muy política, muy bien desarrollada, que se desarrolla en los pueblos, en las barriadas, digamos, colombianas. Nos vamos con Acuérdate de Acapulco, un texto de Rosa Beltrán, que es una novela sobre pues el Acapulco de los años 50 y de cómo va desapareciendo todo ese glamour para convertirse prácticamente en una tierra de nadie. Nos vamos con una joya que es Detrás de Bill Sunday, una novela de John Reed, un investigador muy interesante que vivió aquí en México, pero que nos habla sobre los excesos de los líderes religiosos. Nos vamos con Hibakusha, testimonio de Yasuaki Yamashita, de Sergio Hernández. El término Hibakusha es el término que se usa para las personas que sobrevivieron a la bomba atómica. Esto por 14 pesos, un investigador sobre el fenómeno histórico japonés. De origen mexicano. Nos vamos con El complot contra los escipiones de Valerio Massino Manfredi, un texto de 14 pesos que reflexiona sobre pues el logro de cómo los escipiones controlaron Roma. La pluma de Valerio Massino Manfredi, siempre apegada a la historia de Italia y de Roma. Vámonos con otro libro que se llama El asesinato de Zapata, desarrollado por Felipe Ávila, un investigador nacido en 1958, que es sociólogo y que nos permite conocer básicamente el fin y esta historia peculiar del asesinato de uno de los líderes revolucionarios más importantes de la historia de México. Nos vamos con un texto que cuesta 17 pesos. Este texto, escrito por Eduardo Rojas Rebolledo, que nació en la Ciudad de México en 1970, es una historia de piratas, tiene un sentido prácticamente infantil y pues sí, tiene pues esta peculiaridad que siempre tienen los textos de piratas, que tienen este interés que pueden gustar mucho a ciertas personas. Nos vamos con los libros que cuestan 20 pesos. Aquí están, son estos que están aquí y vamos a desarrollarlo en orden. Hablamos primero de Adolfo Gili, uno de los grandes intelectuales de México, nacido en 1928 y que básicamente a la luz del relámpago Cuba en octubre nos habla sobre
La vez que estuvimos muy cerca de estar en la Tercera Guerra Mundial, esto por 20 pesos, el conflicto de los misiles entre Cuba y Estados Unidos y la intervención de Rusia en este fenómeno. Nos vamos con la confesión de Lotinia de Ligia Fagundes Telles, una escritora de origen brasileño y que nos permite analizar sobre el lado femenino en América Latina. Nos vamos con otro texto brasileño que se llama Los Negros de Monteiro Lobato, que nos habla básicamente sobre el mundo de las haciendas en el Brasil del siglo XIX, el maltrato, la violencia y la tortura que sufrieron los negros por parte de los hacendados brasileños. Vamos con un texto peruano, Gotita, de Arturo Bolívar Barreto, un texto muy interesante sobre la vida en la calle por parte de los niños y la decisión que tiene Gotita de si querer seguir viviendo en la calle o vivir en un albergue y perder toda la libertad que tienen los niños que viven prácticamente en ese fenómeno. Otro de los autores que yo siempre he creído que debieron de haber ganado el premio Nobel y no lo ganaron es Marcel Schott, con un texto que se llama La Cruzada de los Niños, un texto que básicamente se centra en una cruzada en contra. Niños de toda Europa intentaron conquistar Jerusalén y se fueron caminando desde París hasta Tierra Santa. Y entonces esto está narrado por Marcel Schott, uno de los grandes autores de la literatura francesa. La antología poética de Miguel Hernández, uno de los grandes autores de la generación del 27, posiblemente uno de los más leídos, uno de los más queridos, un gran poeta. Víctimas de la opulencia, de Mariana Azuela, un texto que habla sobre la pobreza vivida en la ciudad, un texto que habla sobre lo mucho que nos han fallado las cuestiones políticas y como sobre todo cómo la revolución no llegó a ningún lado. Una joya, Los Yanquis en México, de Guillermo Prieto, una persona que participó en la guerra en 1847 en contra de la invasión de los norteamericanos y que nos cuenta en primera persona cómo fue sobrevivir a la invasión norteamericana que nos costó perder medio territorio mexicano. El crimen de la calle Morgue de Edgar Allan Poe, posiblemente uno de los mejores cuentistas de la historia de la humanidad y posiblemente uno de los cuentos más peculiares que nos gusta muchísimo, esta mezcla de terror, detectives, asesinatos y de verdad vale muchísimo la pena conocerlo. Vamos a hablar de esta joya que es La formación de Jerzy Andrzejewski, una obra sobre la vida en Auschwitz a partir de la Segunda Guerra Mundial. El llamado de Toulouse de H.P. Lovecraft, 20 pesos, una de las mejores novelas de terror que se han escrito, una novela verdaderamente fantástica. Y para terminar vamos ya por los últimos dos, Vasily Grossman, uno de los autores de estos autores que también debieron de haber ganado el premio Nobel y no lo ganaron, que nos habla sobre cómo el ejército ruso terminó tomando Berlín, terminó asesinando prácticamente a todos los grandes líderes del mundo nazi y básicamente esto desarrollado a partir del mundo de un zoológico. Y para terminar, Bola de Cebo de Guy de Maupassant, uno de los autores pues muy peculiares, un autor romántico que también reflexiona acerca de qué pasaría si nuestra vida estuviera en manos de una prostituta. Y estos son los 55 ejemplares, ya los revisamos uno por uno, espero que les puedan gustar, todos cuestan menos de 20 pesos y aquí está. 55 libros, todos los junté, todos son muy económicos y todos valen muchísimo la pena. Pero bueno, me gustaría que me regalara un like, se suscribiera y que me comentara qué le parece este video. Me gustaría que habláramos de algo más y nos vemos pronto. Bye.